El presidente Luis Lacalle Pou avanzó este fin de semana hacia un principio de acuerdo con Cabildo Abierto y ese partido estaría dispuesto ahora a votar la reforma del sistema previsional. Pero ese entendimiento abrió un nuevo foco, abrió un nuevo frente, en este caso con los colorados, que son quienes ponen en duda su apoyo a la iniciativa. Según el diario El País, lo que se acordó cumple las dos exigencias más relevantes del partido liderado por Guido Manini Ríos en torno al texto. Por un lado, se desglosa el artículo relativo a que las AFAP puedan ampliar el espectro de inversiones de sus fondos en el exterior. Por otro, se establecen 20 años el periodo de cálculo para la tasa de reemplazo de las nuevas jubilaciones. Varios voceros de Cabildo Abierto resaltaron en estas últimas horas las ventajas de alcanzar un acuerdo como el que se viene perfilando. Sobre todo, como decía por ejemplo Álvaro Perrone, en la posibilidad de plantar mejor a la ley de reforma del sistema previsional ante el debate que seguramente vendrá después, teniendo en cuenta la oposición del Frente Amplio y del PIT-CNT. Ahora, los colorados son quienes ahora tienen preguntas. No entienden cómo el Poder Ejecutivo acepta este planteo cuando hasta hace pocos días se afirmaba que si se modificaban los 25 años previstos originalmente para la base de cálculo, la reforma no se sostenía. El diputado Conrado Rodríguez dijo, hablando con el diario El País, que su partido va a pedir hoy un nuevo cuarto intermedio cuando la comisión especial que analiza el tema en el Parlamento retome funciones. Sí, recordemos, Romina, el viernes previo a Semana de Turismo, cuando se suponía que se iba a empezar a votar, a partir de los planteos de Cabildo Abierto, se dispuso un cuarto intermedio hasta hoy. Y se esperaba que hoy estuvieran las condiciones ya para votar. Bueno, los colorados pedirían un nuevo cuarto intermedio para gestionar que una delegación del gobierno concurra al Parlamento a dar explicaciones sobre estos nuevos cambios. Sin esas explicaciones, apuntó el diputado Rodríguez, los colorados no votan. Vamos a ubicarnos en este nuevo escenario, en esta nueva vuelta. Vamos justamente a eso. Estamos en línea con el doctor Rodolfo Saldain, principal redactor del proyecto de ley. Ustedes saben, presidió además la comisión de expertos en seguridad social que antecedió a lo que fue este proyecto de reforma. Doctor Saldain, ¿qué tal? Bienvenido, un gusto. Buen día, un gusto estar con ustedes como siempre. Doctor Saldain, a ver, puede haber resultado sorpresivo este cambio o esta concesión que parece darse de parte del gobierno respecto a dos puntos que se señalaban como cruciales para la reforma o que no eran puntos menores, ¿verdad? ¿Cómo se explica entonces este cambio al que se accede? Si quiere podemos empezar por uno de ellos, el de las AFAPs, por ejemplo. Bien. Efectivamente hay voluntad de acordar, desglosar el aspecto relativo al cambio de inversiones en el exterior de las AFAPs, con el objetivo de tratarlo en una ley posterior, probablemente en la rendición de cuentas. En ese aspecto, en lo personal, comparto claramente lo que fue el análisis que hizo Pablo Rosselli con ustedes hace una semana aproximadamente, ¿verdad? ¿En qué sentido? Y de que es necesario abrir una instancia de mejor calidad a la que existe hoy para invertir en el exterior. Porque no es que hoy las AFAP no inviertan en el exterior, lo hacen instrumentos que fueron creados autorizados hace aproximadamente 10 años, que son notas estructuradas, que no son instrumentos de muy buena calidad, en tanto no tienen, por ejemplo, un mercado secundario, no tienen una cotización diaria, y la propuesta que está en el proyecto era bastante mejor en ese sentido, y pensamos que se puede seguir discutiendo y puede ir en una ley particular. Eso no hace a la estructura del proyecto en sí, ¿verdad? Mejoraba el perfil de inversiones de las AFAPs, pero puede no estar en esta ley, puede estar en una ley posterior, y la idea es discutirlo en la próxima rendición de cuentas. Sí, en el planteo de Cabildo Abierto, recordemos, hay dos grandes inquietudes. La primera, que esos fondos
queden acá, que trabajen acá, que sean útiles acá en Uruguay. Segundo, el riesgo que puede implicar una mayor presencia en inversiones en el exterior, teniendo en cuenta situaciones que se han dado, por ejemplo, con instituciones financieras en distintas ocasiones y en particular últimamente con algunos bancos, ¿no? Bien, sobre el primero de los puntos, efectivamente las AFAPs ya hacen muchas inversiones a nivel nacional y están ávidas de que haya proyectos que tengan los requisitos que permitan esa inversión, porque no es invertir en cualquier cosa, esto no es el fondo, ¿verdad? Es decir, no es tomar dinero de los ahorristas y destinarlo a proyectos que sean de dudosa viabilidad, por el contrario. Y hay mucho que ya está invertido a nivel nacional en eso. El hecho de pensar de que abriendo la opción de inversiones en el exterior se corren riesgos, eso es correcto, pero también se corren riesgos a nivel nacional. Por ejemplo, con la crisis del 2002, los valores del ahorro previsional de los uruguayos se desplomó. Se recuperó posteriormente a medida que se recuperó el valor de los títulos de la deuda pública uruguaya. Pero no es que la inversión a nivel nacional esté exenta de riesgo, ¿verdad? Riesgos hay en los dos lugares, y allí el regulador, que es el Banco Central en este caso, la agencia reguladora de futuro, es quien tiene que estar monitoreando y fijando las pautas de esa inversión. Eso es lo que se discutirá, por lo visto, en una segunda instancia, en un ámbito aparte, si efectivamente se plasma este entendimiento que ha surgido con Cabildo Abierto. Así es. Irá en otra ley. Pero ahí no necesariamente están asegurados los votos, ¿no? No, es como toda ley, ¿verdad? Será objeto de análisis, de discusión. Lo que pidió Cabildo, en definitiva, es mayor tiempo para discutir las características de este cambio en materia de inversiones, y bueno, en la medida en que no es un elemento estructural, no hay inconveniente de poder hacerlo. Pero usted dice no es un elemento estructural. A ver, en los cálculos que se han hecho a propósito del proyecto, ¿esto no incidía de alguna manera? Pienso, por ejemplo, porque por un lado está claro que esta posibilidad para las AFAPs diversifica su portafolio de inversiones, pero por otro lado está atado claramente a las proyecciones de ganancia que se pueden hacer a partir de esas inversiones en ahorros jubilatorios. ¿Usted dice eso no cambia los números de la reforma? No cambian los números fiscales de la reforma. Sí quita un elemento que pensamos que es muy importante para el tercer fondo que se crea, que se llama el Fondo Crecimiento, que es el fondo para las personas más jóvenes, que allí este elemento era un elemento central en la caracterización de ese tercer fondo. Ahora, esto no afecta ninguna de las proyecciones hechas en la medida en que no se tomó en cuenta un aumento de rentabilidad para estimar los beneficios de las personas. Y naturalmente esto no incide en los aspectos fiscales, ¿verdad?, de la reforma. Ajá. O sea, no incide, claramente no incide en los aspectos fiscales, pero dice que tampoco incide en los cálculos o las estimaciones que ustedes manejaron sobre cómo serían las pasividades en el nuevo escenario. No, porque se tomó la rentabilidad histórica. Ajá. Desde el año 2004 en adelante. No se simuló opciones de mayor rentabilidad futuro, porque bueno, ya se entendió que esa rentabilidad que se había obtenido en los últimos 20 años era una rentabilidad que difícilmente podía incrementarse. En todo caso, esto lo que iba a ayudar era a mantener esos niveles de rentabilidad. Estamos en diálogo con el doctor Rodolfo Saldain. Lo encontramos en la ruta, ¿no? Viniendo para Correcto. Montevideo desde Rocha. Por eso capaz que la señal del teléfono tiene alguna irregularidad. Le pediría no moverlo por las dudas, porque cada tanto se produce como un bajón en el volumen. Bien. Vamos al otro punto, Romina. Sí, el otro punto tiene que ver con el cálculo de la jubilación, ¿verdad? Y la cantidad de años concretamente que se consideran para hacer ese cálculo, ¿verdad? Voy al documento que presentó Cabildo Abierto antes de Semana de Turismo. Dice: establecer la base de cálculo sobre la que se aplica la tasa de adquisición en los mejores 20 años de asignaciones computables. Recuerda el texto que el proyecto propone considerar los mejores 25 años. Recuerda también que Cabildo inicialmente había propuesto los mejores 15 y posteriormente modificó la propuesta a 15 últimos años o los mejores 20, el mayor. Bueno, ahora se acepta establecer el promedio de los mejores 20 años. Bien, ese sí es un tema estructural de la reforma.
Cuando se plantearon los 15 mejores o los 15 finales, claramente eso no era aceptable. Se dijo de manera clara eso en su momento. En la actualidad, cuando Cabildo propone los 20 mejores años, bueno, es una flexibilización en su posición inicial, y entonces allí la pregunta a hacerse es, bueno, esta flexibilización, que no es el ideal, ¿verdad?, lo que se quería en los 25 mejores, ¿mejora la situación que tenemos hoy? ¿Vamos a tener con este cambio un sistema más sustentable comparando con no hacer nada, con mantener la situación actual? Y la respuesta claramente es que sí, ¿verdad?, la mejora. Y la mejora en lo siguiente. En BPS hoy se calcula la jubilación sobre el promedio de los últimos 10, que no puede superar los mejores 20 más un 5. Eso desaparece y se va necesariamente a los mejores 20. Ese sistema aplica también en bancaria y en caso de militar y policial, hoy el promedio es de los últimos 5 años. Por lo tanto, también esto implica una mejora de sustentabilidad en relación al régimen actual, que obviamente no es la misma que con 25 mejores, e implica también para los sectores que hoy no tienen los 20 mejores en su fórmula de cálculo, policial y militar, una convergencia, una aproximación hacia la fórmula de cálculo que aplica al resto de la población. Y pensamos que eso es un valor que hace a uno de los principios de la reforma, que es tender hacia un régimen con menores diferencias que el actual, ¿no? Ahora, el diputado Conrado Rodríguez dice que no entiende, porque cuando se reclamaba justamente que se modificaran los 25 años previstos en el texto, lo que se respondía era que la reforma así no se sostenía. No. A ver, vamos a conversar con Conrado seguramente en un rato. El objetivo central de este cambio es mejorar la situación de sustentabilidad, y eso se logra mejor con los 25 mejores, pero también se logra con los 20 mejores, que tiene sí un impacto a largo plazo cuando haya jubilados de manera importante por el nuevo sistema. En relación al proyecto va a tener un impacto del orden de 0.3 del producto aproximadamente, ¿verdad? ¿Cuánto dijo, perdón, que no se escuchó exactamente la cifra? 0.3 del producto, aproximadamente 0.3 del producto. ¿A qué corresponde ese número? ¿Puede repetirlo? Ese número lo que corresponde es, nosotros tenemos 3 escenarios: la situación actual, sin reforma, tenemos la situación con el proyecto y la situación que se generaría aceptando este cambio. Esta tercera situación respecto del proyecto va a implicar un mayor desembolso del orden de 0.3 del producto en el largo plazo, que en relación al primero de los elementos de la comparación, es decir, no hacer nada, es igual a una situación bastante mejor. Ajá. Una pregunta posible es si esta posibilidad estaba en los cálculos, ¿cómo decirlo?, en la manga, era un as en la manga de la negociación. Siempre todos nos preguntamos hasta dónde se podía llegar en el ida y vuelta, ¿no? ¿Cuál era el límite? Evidentemente iba a haber que negociar. ¿En esta posibilidad usted en particular había pensado? Sí, como coordinador del equipo técnico que ha venido trabajando en el tema, nosotros hemos tratado de tener estimaciones para todos los diferentes escenarios que sean probables de que se planteen, entre ellos, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que nos ha permitido emitir una opinión, digamos, muy sobre la marcha en esta semana, en estos días, ¿verdad?, anteriores, donde se fue dando esta negociación. O sea, había un poco más de margen. Era preferible quedarse en el punto tal cual estaba en el texto que se venía considerando, pero usted y los redactores tenían un poco más de margen, tenían una franja dentro de la cual todavía se podía negociar. A ver, por lo pronto era una franja donde todavía valía la pena hacer la reforma, ¿no? Que esto tiene además otro impacto que es importante, dado cómo se vino dando la discusión en los meses previos. Y es que esto impacta
así como tiene un impacto en la sustentabilidad, en un sentido que podría no ser positivo, como le preocupa con razón al diputado Conrado Rodríguez, tiene un impacto que sí es positivo en el haber mensual de la jubilación de las personas. La famosa discusión, van a cobrar más, van a cobrar menos. Acá esto es un elemento que mejora ese haber mensual, sobre todo en aquellos sectores de ingresos medios y medios superiores, que eran aquellos que estaban más equiparados en las afirmaciones presentadas en su momento. ¿Romina? Porque ese mayor gasto va a algún lugar, ¿verdad? ¿Y dónde va? Va fundamentalmente hacia aquellos sectores que tienen una cierta movilidad salarial y que son sectores de ingresos medios y superiores. O sea, a ver si entendimos bien, usted dice, esa modificación entonces mejora las pasividades de ese grupo. Correcto. Nosotros, como ya lo hemos dicho muchas veces, los primeros 5 deciles, la mitad aproximadamente de las personas que se jubilen por el sistema nuevo, van a tener el suplemento solidario y eso, por regla general, va a estar implicando jubilaciones mayores. Y había un sector de ingresos más medios, es decir, 6, 7, 8, que estaban más empatados en el resultado. Bueno, este cambio va a incidir allí en un resultado más positivo para ese grupo de personas. En algún momento, a propósito de la insistencia de Cabildo Abierto en este cambio, se respondía que lo que estaba en juego era el interés por mejorar justamente las pasividades de oficiales militares. ¿Qué dice usted? Bueno, esto también impacta en todo, ¿no? Pero el impacto más grande es en BPS. De ese 0,3 que yo decía de mayor impacto, algo así como el 0,28 es BPS. Obviamente impacta en policial y en militar también, pero no es el foco del mayor impacto. Por último, ya para redondear, de alguna manera Emiliano le preguntaba, bueno, el margen de negociación que habían manejado, pero si queda así, tal como está planteado con estas últimas modificaciones, ¿este es el proyecto de reforma efectivamente que usted se imaginó? O, bueno, es producto de las transacciones y, sobre todo, esto implica que no haya que hacer ajustes igual dentro de pocos años, retomando y tener que hacer otra nueva reforma. ¿Cuánto nos da de alguna forma de tiempo? Bien, hay dos preguntas. La primera es si este es el proyecto que en lo personal imaginé. Y la respuesta es no. Tampoco el proyecto que votó el Senado es el que yo imaginé, y diría que tampoco el que envió el Poder Ejecutivo. El que yo imaginé está en el libro que ya comentamos en más de una oportunidad con ustedes, La Era de los Nuevos Viejos. Allí está mi visión. Producto de la negociación política, se fueron aceptando, por ejemplo, un planteo central del Partido Colorado, que se apartaba de esa visión, que es que incrementa los fondos destinados al pilar de ahorro, de solidaridad intergeneracional. Hoy tenemos una distribución que por regla general es 7,5 para ahorro, 7,5 para reparto, para BPS, y vamos a pasar a una que es de 10 para BPS y 5 para ahorro. Ese es el escenario que nosotros considerábamos ideal, no lo es, pero bueno, fue un planteo, y un planteo que tenía su fundamento de parte del Partido Colorado, y se aceptó. Usted ahí de alguna forma está dejando entrever, está recordando en este momento que en su momento se dieron un planteo importante del Partido Colorado. Absolutamente importante, un planteo totalmente estructural. El anteproyecto establecía 8% para BPS, 7% para ahorro. El Partido Colorado planteó 10% para BPS, 5% para ahorro, y eso es un cambio muy fuerte. Y bueno, se aceptó, hacía la estructura del proyecto. Pero bueno, es decir, es parte de la negociación política, y también, ¿verdad? Es decir, que responde igual cuando uno mira, ¿cuál es la pregunta central que nos tenemos que hacer? Aceptando esto, ¿vamos a un sistema que es mejor que el actual? Y la respuesta sin duda es que sí, vamos a uno mejor, porque es más sustentable, es más justo, porque todos los sistemas tienden a converger en uno común,
y tiene elementos de equidad que son mucho mejores que el sistema actual, como el suplemento solidario. Por lo tanto, igualmente vale la pena la reforma, aún con este cambio. Y para terminar, le hago una pregunta que llega desde la audiencia. Teniendo en cuenta que existían estos márgenes para la negociación, ¿por qué, en cambio, no fue atendido el planteo hecho desde el Frente Amplio, desde el PIT-CNT, en cuanto a que se incorporaran nuevas fuentes de ingresos al sistema previsional? Porque ahí tenemos un problema de diagnóstico. Nosotros en este punto coincidimos, por ejemplo, con las expresiones de Gonzalo Zunino, el director de CINDE. El problema es el nivel del gasto. No es el problema central, a mediano y largo plazo, es el nivel de gasto y la trayectoria que está teniendo. Nosotros, si al sistema en la situación actual le agregamos más recursos, podemos solucionar un problema de déficit, pero a largo plazo lo único que hacemos es agravarlo. Ahí tenemos una diferencia sustantiva de diagnóstico. ¿Por qué a largo plazo se agravaría el déficit? Y porque habría un mayor volumen de recursos en términos de Producto Bruto Interno destinados a la población mayor, cuando en verdad la prioridad, sin duda ninguna, de un mayor gasto público tiene que estar en infancia y juventud. Doctor Rodolfo Saldain, redactor principal del proyecto de reforma del sistema previsional. Le agradezco sus respuestas a estas primeras preguntas ante este escenario que quedó configurado en el fin de semana con el preacuerdo entre el presidente de la República y Cabildo Abierto. Vamos a ver qué ocurre en el día de hoy. Está claro que a usted lo van a convocar a comisión, ¿no? ¿Ya recibió esa llamada? Sí, estoy yendo a Montevideo por eso. ¿Usted concurre a comisión hoy mismo? Hoy mismo, de mañana. Sí, tenemos previsto una reunión sobre las 11 aproximadamente, en particular con el Partido Colorado, no sé si con alguien más. No, creo que no es la comisión en pleno. Si está gestionada la reunión con legisladores colorados, falta ver después cuándo y cómo comparecen en la propia comisión especial. Sí, eso no sé, no tenemos convocatoria de la comisión, ¿verdad? Sí, para conversar con legisladores de la coalición. Doctor Saldain, gracias. Un gusto. Que pase bien. Chao, chao.